y deberíamos... Bien, bueno, listo. A precio de perder la temporada 5 de Lost, podemos seguir entonces con el problema. Bueno, entonces lo que estaba haciendo es acá poniendo las fuerzas en R, son la masa por aceleración en polares, y después lo mismo para, esto sería para R versor y esto es para θ versor. Bueno, menos mg coseno de θ, y esto me queda m por todo el choclo de cosas insufribles que son R dos puntos más 2R punto y la punto. Bueno, bien, otra cosa que me está pasando es que me estoy quedando sin batería, y que cuando muevo la batería se desajusta otra cosa distinta que es la cámara. Un segundo, no puede fallar. ¿Sí? Tenemos una de las dos cosas conectadas. Listo, perfecto. Bueno, entonces decía, bueno, entonces así como quedan las ecuaciones en polares. ¿Ok? Por último, además, en este caso, de vuelta, ¿no? Es muy fácil escribir cuánto... claro, acá hay algo que es importante. O sea, estas son las ecuaciones en polares, en principio siempre este problema. Ahora, lo que yo voy a escribir, voy a escribir un vínculo para la masa, y ese vínculo vale siempre y cuando la masa siga sobre la superficie. Y la pregunta es, entonces, ¿para cuándo vale? Digamos, el vínculo, obviamente, que voy a escribir va a ser que la coordenada R siempre vale R. ¿No? Ese es ese movimiento circular. Pero este vínculo, que simplifica notablemente estas ecuaciones, no vale siempre. Vale digamos, en un caso particular. Y la pregunta es, ¿en qué condición se tiene que cumplir para que valga este vínculo? Es decir, ¿qué condición se tiene que cumplir para que la masa esté en la superficie? Entonces, lo que está pasando básicamente es lo siguiente. O sea, lo que nosotros tenemos es una masa que está moviéndose en una trayectoria circular, y la fuerza centrípeta es la que está dada por este término, es decir, por el término en R versor. Esa es la fuerza que hace que la vector velocidad cambie de forma tal que la masa se mueva en la circunferencia. ¿Está bien? La fuerza que está en R versor. Ahora, a medida que esta masa se va moviendo, aumenta cada vez más la velocidad angular. Es decir, esto es un movimiento acelerado, cada vez tiene más velocidad angular. Entonces, a medida que aumenta la velocidad angular, yo necesito tener acá una fuerza centrípeta hacia adentro cada vez más grande. Entonces, fíjense que en esta fuerza, para que esta fuerza sea hacia adentro grande, yo necesito que la normal sea cada vez más chica. O sea, la normal siempre se opone a la fuerza centrípeta. La normal siempre apunta hacia afuera. La normal en este caso lo que está diciendo es, yo no quiero que vos estés en una trayectoria circular. Porque para que sea una fuerza que, digamos, que haga que aumente la aceleración centrípeta, para tener una trayectoria con una velocidad angular dada, le haga apuntar hacia adentro. Pero la normal siempre apunta hacia afuera. Entonces, lo que está pasando acá es que a medida que esto cae, yo necesito cada vez una aceleración centrípeta mayor. Porque la velocidad cada vez mayor, está cayendo aceleradamente por la gravedad. Entonces, la forma en la cual la física del problema permite eso es haciendo que n sea cada vez menor. Es decir, haciendo que n sea cada vez más chico, entonces este término que está acá cobra cada vez más relevancia apuntando hacia adentro. Ahora llega un punto en el cual n es 0 y no alcanza ni siquiera con n0, es decir, no alcanza ni siquiera con esto sin la n para que la fuerza centrípeta sea tal que yo tengo a la masa moviéndose con esa velocidad tangencial en el movimiento circular. Entonces en ese momento n debería apuntar hacia adentro, pero n no puede apuntar hacia adentro, porque n es la normal de una superficie. Entonces en ese punto lo que está pasando es que la fuerza del vínculo deja de poder dar el vínculo que tiene que dar para que la masa esté en esa trayectoria. Y entonces lo que pasa es que se rompe el vínculo. Deja de valer el vínculo y la masa deja entonces de moverse en la trayectoria. Entonces lo que estamos diciendo es que la normal siempre tiene que apuntar hacia afuera, siempre, porque es una normal, pero se va a ir haciendo cada vez más chiquita a medida que necesito que la fuerza centrípeta apunte cada vez más hacia adentro. Porque esto va a moverse más rápido en la trayectoria circular. Va a llegar un punto en el que esto te va a decir, no, o sea, si vos te querés quedar en este alambre, tenés que apuntar hacia adentro. ¿Está bien? Y no vas a poder apuntar hacia adentro, porque sos una superficie, no sos un alambre en realidad. Si fuese un alambre no habría problema, pero no es un alambre. Entonces, en ese momento no puede pasar, entonces la masa deja de cumplir el vínculo. Entonces, este vínculo vale si n es mayor a 0. En el momento en el cual n es igual a 0, entonces se desprende de la trayectoria circular.
¿Me Profe, siguieron? ¿podrías volver a explicarlo porque no lo entendí? Ok. Porque no lo entendí. Porque no lo entendí. Ok. A ver. Pensemos de otra forma. Eh, Dejemos de lado todo lo que dije de aceleración centrípeta y demás, que es cierto, digamos, pero es un poco más detallado. Y pensemos que un cuerpo deja de poder cumplir digamos, deja de estar moviéndose en la trayectoria que le da la fuerza de vínculo, cuando la fuerza de vínculo deja justamente de poder eh, ser la clase de fuerza de vínculo que la confina en esa trayectoria. O sea, la fuerza normal siempre apunta hacia afuera. Entonces, si vos querés moverte sobre una superficie, y para moverte en la superficie vos necesitas que la fuerza normal apunte hacia afuera, no hay problema. Eso es lo que hacen las fuerzas normales de superficie, todas apuntan hacia afuera. Pero imagínate que vos resolvés el problema y en un momento te encontrás que para que se mantenga este vínculo, esta fuerza normal no debería apuntar hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces ahí te das cuenta de que lo que pasó es que ya no puede mantenerse tu vínculo. Porque para que se mantenga tu vínculo, tu fuerza debería estar haciendo algo que no puede hacer, que es apuntar hacia adentro. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es, se va a romper el vínculo, y tu masa va a dejar de estar vinculada en la trayectoria. En este caso, se va a salir de la trayectoria circular. Entonces, lo que yo dije es que las fuerzas de vínculo dan la fuerza que tienen que dar para que se mantenga un vínculo, una trayectoria prefijada, por ejemplo, una circunferencia, pero con ciertas condiciones, ¿no? La tensión no puede empujar, lo normal no puede meter hacia adentro. Entonces, en este caso, si vos en un momento llegás a la conclusión de que lo normal tendría que estar apuntando hacia adentro, eso no puede pasar. Entonces se va a romper el vínculo y no va a cumplirse más la condición del movimiento circular. ¿Entiendes eso? Sí, sí, sí. O sea, no hay forma de que, si vos resolvés el problema y te dice la normal tendría que estar apuntando hacia adentro para mantener esto, no hay forma de que eso pase. Las normales no apuntan hacia adentro. Entonces en ese caso ya está, esto no puede seguir manteniéndose en esta condición. Te fuiste de la circunferencia. Esa es otra forma de verlo, digamos. ¿Se entiende este punto o quedó mal, quedó flojo? Sí, sí, se entiende. Ok. Y se entiende entonces también que, entonces, siempre y cuando la normal sea mayor a cero, se va a poder cumplir este vínculo, y se va a poder cumplir este vínculo, estas ecuaciones se simplifican bastante. Porque no estoy en el caso entonces en que se simplifican estas ecuaciones de forma tal que lo que queda es, bueno, se me van los R dos puntos y me queda menos m r grande tita punto cuadrado, y para la otra me queda menos mg coseno de tita es igual a m r tita dos puntos. Estas son las ecuaciones que yo tengo que resolver, pero valen únicamente para el caso en que n es mayor a cero. ¿Ok? Bueno. Una consulta. Sí. Decir que la normal sea cero es equivalente a decir que la componente de mg en R versor sea cero. No, la componente de mg en el reversor siempre vale esto. ¿No? Sí, pero cuando esa valga cero, ¿no va a valer cero la normal Sí, pero se también? va a desprender antes de que esto valga cero, ¿no? O sea, el momento en que tita vale cero, es verdad, esto vale cero. Pero digamos, esto podría desprenderse acá, por ejemplo. Y si desprende acá, digamos, en este punto, sigue habiendo una componente, ¿no? O sea, tita, si se desprende acá en este punto, donde tita es cero, no es cero, entonces acá no. Ok, ok. O sea, no. Lo que sí, digamos, lo que sí ustedes, de vuelta, capaz, si lo digo una vez más, a ver, esto que está acá es la fuerza que apunta en el reversor. La fuerza que apunta en el reversor es la que le da la aceleración centrípeta al movimiento. Es decir, si yo quiero un movimiento circular, yo necesito que haya una fuerza así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y además vimos cuánto es el valor que tiene que cumplir. O sea, si yo sé que este movimiento tiene una velocidad tita punto, entonces FR es igual a la masa por el radio de giro por tita punto al cuadrado. Esta es la fuerza centrípeta. Esta es la fuerza que yo necesito para que un movimiento si el movimiento sea circular con velocidad angular tita punto. Entonces, a mayor velocidad angular, mayor F. Es una relación digamos, de proporción al cuadrado. En este caso, la componente FR es esto que está acá. O sea, FR es n menos mg seno de tita. Eso es algo que siempre apunta hacia afuera y algo que siempre apunta hacia adentro. Esto siempre apunta hacia afuera, esto siempre apunta hacia adentro. A medida que yo necesito que esto sea cada vez más grande,
una forma de hacer que esto sea cada vez más grande es hacer cada vez más chico el primer término, ¿no? Porque ese término, digamos, se está poniendo. O sea, si yo quiero que esto apunte cada vez más, y sea mayor y apunte hacia adentro, con una magnitud cada vez mayor, porque aumenta tita punto, es decir, aumenta la velocidad angular, una solución es achicar esto. Pero llega un punto en el cual no lo puedo achicar más, porque tendría que ser negativo incluso. Y ese es el punto en el cual entonces me desprendo la trayectoria. Eso es otra forma de justificarlo, digamos. Pero bueno, nada, matemáticamente no podemos avanzar y vamos a llegar al resultado correcto de todas formas, teniendo en cuenta que esta es la ecuación de vínculo. Entonces, lo que nosotros vemos, y este es el problema de este ejercicio, es, bueno, entonces una solución, digamos, si lo que me están preguntando es en qué momento deja de valer el vínculo, es decir, en qué momento n es igual a 0, yo podría usar la primera ecuación para eso, ¿no? Yo podría usar la primera ecuación y decir que yo puedo despejar n como menos m r tita punto al cuadrado más m g seno de tita. Y esto lo que tengo entonces es n. Entonces uno podría decir, bueno, entonces me fijo para qué ángulo tita, n es 0, y listo. Pero el problema con esto, ¿se dan cuenta de cuál es el problema con eso? ¿No? Digo, despejar n igual a 0. ¿Por qué no funciona eso? O sea, ¿cuál es el obstáculo que tenemos que superar para poder hacerlo de esa forma? Tenemos el tita punto ahí. Claro, o sea, esa ecuación que tenemos ahí, en realidad, no depende únicamente de tita. Depende de tita, pero también depende de tita punto. Entonces, el problema que estamos teniendo es que deberíamos sacarnos de encima de tita punto y expresar únicamente n como un n que dependa únicamente del ángulo, y ahí sí vamos a poder encontrar el ángulo en el cual la normal es ese 0. Y entonces ya vamos a poder resolver, claro, porque hay un tita punto. Entonces, si ustedes recuerdan el ejercicio que estaba en la página, creo que 91, de Alonso y Finn, en ese ejercicio que yo les mandé una vez a leer en un mail, lo que hacían en ese ejercicio era, decían, bueno, yo tengo la aceleración como función de la posición. Entonces, si yo tengo la aceleración como función de la posición, puedo obtener cuánto vale la velocidad como función de la posición. Esto es lo mismo, digamos. Yo acá tengo, de esta ecuación que está acá, cuánto vale la aceleración angular en función de la posición. O sea, yo sé de esta ecuación que está acá, que de la segunda ecuación, yo lo que tengo es cuánto vale tita 2 puntos como función de tita. O sea, yo sé que tita 2 puntos, si yo despejo de esta ecuación, pues cancelo las masas, paso dividiendo el R, esto me queda que tita 2 puntos es menos G sobre R coseno de tita. O sea, yo tengo tita 2 puntos de tita. Entonces, haciendo lo mismo que está hecho en la página 91 de Alonso y Finn, puedo sacar la derivada menor, tita punto de tita. Es análogo, ahora lo vamos a hacer. ¿Está bien? O sea, lo que hay que hacer es, hay dos maneras de hacer esto. Una que es multiplicando y dividiendo diferenciales, y a algunos les puede parecer medio un bolazo. Es la que voy a hacer yo, porque es la que está hecha en Alonso y Finn, pero en el apunte lo hago de una forma en la cual no hace falta. O sea, ustedes se sienten incómodos con la lógica de multiplicar, dividir, diferenciales y demás. Bueno, yo lo hice de una forma del apunte en la cual no hace falta hacer eso y listo. La forma en la cual está hecho Alonso y Finn es simplemente escribir quién es esto. Es decir, esto que está acá, tita 2 puntos, no es otra cosa que la derivada segunda de tita respecto a la posición. Y esto que está acá es lo mismo que decir la derivada de tita punto respecto al tiempo una vez. ¿No? Porque esto ya es la derivada una vez respecto al tiempo. Yo lo derivo ahora una vez más respecto al tiempo, tengo la derivada segunda. Y ahora lo que puedo hacer es operar con los diferenciales como si fuesen fracciones, multiplicar y dividir por diferencial tita, que no debería cambiar nada. Entonces yo ahora puedo agrupar estos diferenciales de acá, por un lado, y decir que tengo diferencial tita punto sobre de tita, y los otros dos diferenciales que me quedaron son diferencial tita sobre dt, que no es otra cosa entonces que esto es la derivada respecto al tiempo, o sea, diferencial tita punto tita punto. ¿Está bien? Esto sería entonces otra forma de escribir tita 2 puntos. Y yo, digamos, y esta es la forma, si quieren, un poco más fantasiosa a lo físico de resolver el problema, pero de todas formas funciona. Entonces, si ahora escribo quién es tita 2 puntos, que es menos g sobre r coseno de tita, esto debería ser igual entonces a lo que está del otro lado de la ecuación,
que es diferencial de tita punto respecto de tita punto. También acá escribí quién era esto, que lo despejé de la segunda ecuación de polares. Y ahora lo que hago es, tengo algo que depende de tita punto, entonces lo que voy a hacer es voy a integrar del lado izquierdo respecto de algo que depende de tita, perdón, entonces voy a integrar del lado izquierdo entre el tita inicial y un tita cualquiera, de lo que está del lado izquierdo, diferencial tita, y cuando haga lo mismo del otro lado, fíjense que cuando tengo un diferencial tita acá se me va a cancelar con este, la integral que me va a quedar va a ser respecto de tita punto, que es el diferencial que me queda. Cuando multiplico, entonces me va a quedar tita punto inicial, tengo un tita punto cualquiera. Entonces tengo de un lado una integral respecto de tita, y del otro lado una integral respecto de tita punto. Integral que está del lado, primero, ¿cuánto van las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales son, hay que tener cuidado con esto, tita 0. ¿Cuánto vale tita 0? ¿Y cuánto vale tita punto 0? ¿Recuerdan? O sea, ¿cuándo van las condiciones iniciales? Yo le voy a poner los extremos de integral. Tita punto 0 es 0. Tita punto 0 no es 0, ojo. Porque fíjate que habíamos puesto nuestro sistema de coordenadas así, y este era el ángulo. O sea que esto sería la condición inicial. ¿No? Sería pi sobre 2. Ah, Este es pi sobre 2. O sea, hay que ser consistentes con el sistema de referencia, si no, pueden tener problemas. sí. Y este sí es 0, porque empezaba con velocidad, la dejaban caer. Bien. Como un pájaro, exactamente. Como un pingüino, no sé cómo. Bueno. Y esto entonces son las condiciones iniciales que tengo que poner acá. Y esta integral, entonces, del lado izquierdo es la integral entre 0, entre pi sobre 2 y tita de coseno de tita diferencial tita. Y del otro lado lo que tengo es una integral que ustedes, digamos, saben cuál es, ¿no? Porque es la integral de x de x, ¿no? Eso es x cuadrado sobre 2, o sea, acá dice tita punto, pero podría ser x perfectamente, eso es tita punto al cuadrado sobre 2, evaluado entonces entre los extremos, tita punto y 0, y esto no es otra cosa que entonces tita punto al cuadrado sobre 2. Del lado derecho ya está, del lado derecho tengo tita punto al cuadrado sobre 2, y del lado izquierdo lo que tengo que hacer es la integral de, no entendí cuando hiciste regla de la cadena arriba la primera vez, ¿por qué diferencial teta sobre diferencial a esto? ¿Por qué metí esto que está acá? Bueno, primero estamos de acuerdo que esto no cambia, porque es multiplicar y dividir por el mismo diferencial. Después, lo que yo estaba haciendo en este caso, digamos, ¿por qué? Digamos, ¿cuál es el motivo por el cual yo hice esto? Yo hice esto porque yo voy a querer yo voy a querer introducir una dependencia respecto de tita y sacarme encima la dependencia respecto de tiempo. Entonces yo lo que voy a querer hacer es, como esto depende de tita, y va a ser lo que me quede del lado izquierdo, esto depende respecto del tiempo, ¿verdad? Pero implícitamente. Entonces yo lo que voy a querer hacer es que me quede del lado derecho algo que yo pueda, digamos, integrar respecto de tita y sea fácil. Entonces, lo que hago es para sacarme encima el tiempo, multiplico y derivo, y entonces agrupo esto de esta forma. Entonces me quedo ahora la derivada respecto de tita, que es justamente la variable respecto de la cual yo quiero integrar, y esto que está acá, que es tita punto. Entonces, esto, digamos, como me quedó este diferencial de tita acá abajo suelto, cuando yo multiplique por de tita e integre, se va, ¿no? Cuando yo multiplique por de tita acá, integre, esto se me va a ir, y va a tener simplemente una integral sobre tita punto, y ya está, digamos. Es un truco, en todo caso, que es básicamente una aplicación de la regla de la cadena. Es exactamente lo que está en la página esta de Alonso y Fin, digamos. Si querés ver una forma de hacerlo que no requiere multiplicar y dividir por d teta, qué sé yo, están en la punta exactamente, es una forma que ni siquiera tenés que hacer cosas como multiplicar diferenciales separados entre sí, que es algo que a los matemáticos no les gusta. Así que si querés fijate en la punta y cualquier cosa, si no, preguntame. Digamos, si esta aplicación no te gusta, por motivos estéticos matemáticos, puedes siempre usar la otra. Sí. Bueno. Entonces, del lado izquierdo de esta integral, es simplemente la integral del coseno, que es el seno, ¿no? Entonces, esto lo único que me va a quedar es menos g sobre r, seno de tita, evaluado entre tita y pi sobre 2, y del otro lado me quedó lo que me quedó. En acá se entiende que lo único que hice fue integrar el coseno, que integrar el coseno es el seno, porque la derivada del seno
es efectivamente el coseno. Bueno, entonces esto es menos G sobre R. Sí sería diferencial tita punto sobre diferencial tita por diferencial tita sobre... Sí, es lo que te queda acá, ¿no? Y esto es tita punto. Bueno, entonces esto es seno de tita menos seno de pi sobre 2, que es 1. O lo que es lo mismo, puedo poner 1 menos seno de tita G sobre R con un 2. Y esto me quedó tita punto cuadrado. O sea, despejé cuánto vale tita punto en función de tita. Y eso es lo que yo necesitaba hacer. Porque la expresión que yo tenía para la normal era justamente algo que el problema que yo tenía es que dependía también de tita punto. Entonces, la normal, que yo lo había escrito como mg seno de tita menos mr tita punto al cuadrado, yo la puedo agarrar y puedo decir, bueno, yo quiero que esto sea 0, porque es el punto en el cual deja de valer la condición de vínculo y se va a apartar de la superficie, pero ahora yo puedo resolver esto, porque yo la puedo agarrar y donde dice tita punto al cuadrado, meter todo esto que está acá, que es lo que yo digamos, hice toda esta cuenta justamente para poder hacer, para encontrar tita punto en función de tita. Entonces, esto es mg seno de tita menos mr por toda esta cosa que está acá. 2g sobre r, 1 menos seno de tita, y todo esto tiene que ser igual a 0. Donde acá se pueden simplificar bastantes cosas, porque por ejemplo acá esta r se puede ir, y entonces esto me queda, esa es la cuenta, les va a quedar, acá tengo un mg seno de tita, acá tengo un menos 2 mg, o sea, esto me va a quedar menos 2 mg, este término está acá, y esto es positivo mg seno de tita, pero acá voy a tener un 2 restando, entonces esto me va a quedar menos, más 3 mg seno de tita. Y eso tiene que ser igual a 0. Todas las cosas que multiplican acá se pueden ir, porque el mg lo puedo dividir, se me va, porque del otro lado me queda dividido 0 dividido mg. Y esto al final entonces me queda que el seno de tita tiene que ser 2 tercios, o lo que es lo mismo, tita tiene que ser el arcoseno de 2 tercios. Fíjense que si les hubiese quedado 3 medios, por ejemplo, hicieron algo mal, porque no hay ningún ángulo que cuando yo le hago el seno me dé 3 medios, porque es mayor a 1. Esto es lo que vale tita, entonces tita prima, que era el otro que les pide el problema, es pi sobre 2 menos esto, y ya está, digamos. Así resolvieron el problema. Entonces, acá, digamos, la única complicación, además de escribir el problema en polares y demás, fue darnos cuenta de que para escribir n en términos de tita punto únicamente, teníamos que ir a la ecuación donde teníamos tita 2 puntos, e integrarlo una vez para pasar la aceleración a la velocidad en función de tita, angular en función de tita. Ese es un truco que, digamos, que es la aplicación de una de las reglas de la cadena, que está hecho en el apunte de otra forma, si lo quieren mirar, después me consultan en el foro, digamos, hay otra forma de darse cuenta de que esto ya es la derivada de algo respecto del tiempo, entonces uno la puede meter acá en esto, integrar respecto del tiempo de los dos lugares, de los dos lados, que queda más prolijo, pero como quieran, mírenlo en el apunte, y listo, ya está. Entonces una vez que yo tengo eso, es despejar. Este ejercicio tiene otro ítem, el ítem B fácil, el ítem B, digamos, lo pueden hacer ustedes, conociendo todo, digamos, lo que yo ya hice hasta acá, digamos, no les va a resultar un problema. Lo único que hace el ítem B es decirles, en realidad está engarzado un alambre, entonces ahora la normal puede apuntar hacia adentro también, de forma tal que va a llegar siempre al final, digamos, de la trayectoria unida al alambre. Entonces preguntan cuál es la velocidad en este punto. Eso es lo que va a salir de usar esta expresión justamente. Y después, el ítem 3, lo que les pide es un tiempo, les pide cuánto tiempo tarda en llegar acá en el caso de que está unida al alambre. Es decir, cuánto tiempo ya tarda en llegar a este punto. Y fíjense que eso no es fácil de responder, porque justamente lo que pasó cuando hicimos esta cuenta es que nos sacamos de encima la dependencia del tiempo. Es decir, nosotros teníamos algo que dependía del tiempo, y el truco lo que hicimos fue juntar este dt con este d tita con este dt, tener un tita punto, y tratar a tita punto como una variable, ¿no? Digamos, respecto a la cual podemos integrar y demás, pero el tiempo pasó a estar implícito acá. Entonces, lo que pasa en este truco, y lo que va a pasar en general en la segunda parte de la materia, cuando hagamos algo parecido, o lo mismo, mejor dicho, para trabajar con cosas como energía mecánica y como se nos forma energía cinética, es que
podemos encontrar fácil cuánto valen las cosas en función de la posición o del ángulo, pero perdimos la dependencia con el tiempo. Para encontrar la dependencia con el tiempo, lo que hay que hacer es volver a la segunda ecuación de polares, que yo escribí, e integrar esa ecuación. Es una ecuación diferencial que ustedes no saben integrar. La vamos a aproximar más adelante en la materia, esa misma ecuación, pero hoy por hoy no la saben integrar, entonces lo que les pide el ítem es integrarla numéricamente. Yo lo que tengo descrito en el apunte, pero lo que voy a hacer es voy a grabar una clase explicando lo que no llegué a dar hoy, porque de alguna forma tampoco es tan esencial para resolver los problemas, contando cómo uno abordaría esto para integrarlo numéricamente, y después también voy a mostrar en el video lo que se llaman, les muestro cómo funcionan, y digamos, y además les paso el link, notebooks de Google Colab, donde hay código de Python, donde está explicado qué hace cada parte, cómo implementan, digamos, la integración numérica, y cuál es la respuesta del ítem C del ejercicio, y en general lo voy a tratar de hacer para los ejercicios que tengan asterisco. Eso es un poco entonces cómo terminamos la clase de hoy, digamos. Profe, a mí antes me gustaría preguntarte... Perdón. Sí. Sí. Saurio, Bancame voy al que... baño, controla la pantalla. Patricio, ¿cómo hiciste para pasar de seno de tita menos 1 a 1 menos seno de tita? Porque hay un menos acá. Entonces cuando meto el menos, este menos me da vuelta lo que está acá adentro. ¿Está bien? O sea, un menos da vuelta una resta, ¿no? Digamos, el menos transforma este 1 en positivo y este seno de tita en negativo. ¿Entiendes? ¿Alguna otra pregunta? Claro, me metí en el paréntesis. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces, nada, los voy a dejar con... Yo, profe, tenía una pregunta. Sí. A mí lo único que no me quedó claro muy bien de la clase de hoy es la diferencia de por qué en el caso del alambre teníamos que la normal apuntaba hacia adentro y en el caso de, bueno, de este problema tenía que sí o sí apuntar hacia afuera para que no se salga. Estamos de acuerdo que esto es una superficie, no es un alambre. Sí, Lo que sí, define, digamos, la forma en la cual la definimos una superficie nosotros en términos de fuerzas de vínculo es algo que puede hacer una fuerza de contacto, es decir, perpendicular a la superficie, hacia afuera nada más. O sea, si vos consideras que esta es tu superficie, ¿no? Y este es el objeto que vos tenés, hacer una fuerza hacia adentro sería, no como que esto quedó pegajoso, quedó como que yo lo quiero tirar y no sale. Y eso será en todo caso una superficie, una fuerza de vínculo, digamos, una fuerza de vínculo de alguna superficie pegajosa, digámoslo, pero no es el tipo de superficies que vamos a considerar en la materia. Vamos a considerar en la materia superficies que no les pasa eso, es decir, superficies que lo que hacen es evitan un cuerpo las penetre, digamos, entren haciendo una fuerza hacia afuera. Entonces, solamente puede hacer una fuerza hacia afuera, una superficie. No puede, digamos, retenerme el vaso. El vaso yo lo puedo levantar libremente siempre. En cambio, un alambre es muy distinto. Si esto estuviese, si el vaso, si la parte de abajo de este vaso estuviese engarzado en un alambre, si yo quiero empujarlo hacia adentro, no entraría, porque el alambre lo invitaría, pero si yo quiero tirar para hacia arriba, tampoco, porque el alambre también me lo está agarrando, ¿entendés? Entonces, el alambre es como de alguna forma algo que no solamente te impide que entres en la superficie, sino que también que la abandones, digamos, te restringe a estar ahí. Entonces, la forma de hacerlo es con una normal que puede, capaz la normal no es la palabra más correcta, porque es una fuerza de vínculo, que normal es la que usualmente usamos para las superficies, una fuerza de vínculo que puede apuntar hacia adentro o hacia fuera de la superficie. Claro, pero entonces en el dibujito que habíamos hecho hoy en el esquema, que habíamos hecho que era normal, salía como para afuera, o sea, de la superficie, de la circunferencia para el lado de afuera, Sí. ¿no debería salir entonces fuera del plano? Claro, esa es mi pregunta. No, O sea, claro, vos lo habías dibujado así, pero en teoría no debería salir como para arriba. Esto es un corte, o sea, esto es una superficie, esto puedes pensar lo que decís, si o no. Si digamos, si lo mirás en 3 dimensiones, puedes pensarlo si querés, como algo así, ¿no? Digamos, como una especie de semi, o como una esfera, digamos, forma de verlo. Podría que es una estructura así, entonces vos lo que estás haciendo, estás viendo un plano de esto, entonces en ese plano, digamos, vos de costado lo que ves es esto, digamos, si la normal siempre apunta, digamos, nunca apunta hacia acá, no hace que la normal no puede hacer que la partícula se mueva, ¿no? Así, a lo largo de esta trayectoria. Sí. Eso no es. Entonces, otra forma de verlo es pensar lo que está justo en una superficie, en una esfera, justo en el, ¿no? Que vos la cortaste justo en un plano que pasa por la mitad, por ejemplo. Sí. ¿Está bien? Claro, sí. Siempre está contenida en el plano. Si no estuviese contenida en el plano, sería otro problema distinto, en el cual vos estás en una superficie donde ahora, cuando soltas la masa, también te mueves en la dirección Z, pero no es este problema. Este problema estamos asumiendo que no hay ninguna fuerza que entra o salga del plano, porque es una situación así de simetría, por ejemplo.
Claro. Bueno, gracias. No, nada. Bueno, entonces los dejo con, no sé quién está dando la práctica, así les convido la mejor. Hola, Enzo. Bueno, Acá estoy. espero- Vamos a hacer 10 minutos hoy y durante los 10 minutos nos vamos a quedar los docentes para responder consultas. Así vamos avanzando con eso. Igual al final de la clase también va a haber consultas. ¿Ok? Los leo en el chat. O sea, vamos a empezar y 23 la práctica y nos vamos a quedar acá para responder consultas. ¿Ok? Me gustaría que me digan igual por el chat quiénes tienen consultas. Así vemos cómo nos distribuimos. Si hay pocas consultas, las respondemos para todos, y si no, fecha de parcial, 16 de octubre, el primer parcial. Están quedó. en la página de la materia. Eso es algo que me preguntaron hoy. Esa fecha ya quedó la definitiva, 16. Ok. No, preguntaba, Vayan anotando. ¿Cómo? no, te preguntaba, ya quedó definitiva el 16, ¿no? Porque era algo que no me acordaba si lo habíamos definido ya. Creo que sí. Listo. Nada. Igual si no, lo confirmamos la clase que viene. Bueno. Confirmamos el viernes. Avísame y igual lo mando Principio. a todos. Bueno, yo me voy, gente. Dale, genial.